Pues esto es Sonido 75. Estamos ya en lo que es prácticamente el cierre de esta serie de entrevistas que hemos tenido esta semana, una semana bastante activa y me da muchísimo gusto ahora irme hasta España porque tengo el honor en esta ocasión de platicar con un artista al que admiro mucho porque es muy prolífico, de una forma como no se ha visto en años dentro de la escena musical. Me refiero a que prácticamente cada semana es una canción nueva y estamos hablando de 3 proyectos. Y aún todavía está de lado lo que es su proyecto como solista, el que es meramente solista. También colaboraciones con otros productores, como productor en otros proyectos y más aparte otras cosas. Y siempre buscando la forma de cómo encontrar la canción perfecta, el sonido exacto. Y para mí es un honor saludar a ATK Pop. ¿Cómo estás, Antonio? Pues, en primer lugar, pues saludar a los oyentes del programa, agradecer a ti principalmente, José Ángel, y si hay alguien más que forme parte del equipo, la oportunidad, nada, de contar un poco aquí, pues mi desarrollo como músico y productor, y nada, pues un poco poneros al corriente de el porqué de esos lanzamientos tan continuos y, en fin, contar un poco mi vida como músico, ¿sabes? Que ya son desde el 92, es decir, que Ya, son varios años. así es, ya son 35, ¿serían? Sí, No, sí, ya casi, 33. casi, alguno menos, alguno Sí, menos. sí, sí, pero fíjate, siempre es algo como de mucha pasión, porque el hecho Sí. de tener una producción constante y estar Ujú. evolucionando y de adentrarse de a estas alturas todavía continuar experimentando con otras cosas, viene de Exacto. un punto exactamente de lo que es pasión, más allá de técnica o de otras cosas. Sí. Y Hoy, obviamente de hacerlo bien. Sí, hoy día como músico, realmente lo que es el tema, por ejemplo, desarrollarte como músico profesionalmente es complicado porque además de que los ingresos han caído mucho, que aunque la música pues está más democratizada y cualquiera desde su casa produce un tema y con las plataformas digitales llega a cualquier parte del mundo, en fin, que está súper bien porque cualquier chaval desde su casa puede hacer música y llega a todo el mundo, pero lo que es tema de ingreso es muy complicado. Entonces, Mm. hoy día, si no tienes pasión por la música y realmente como el que escribe o como el que hace cualquier otra cosa, hoy en día es muy complicado, ¿sabes? Y más con las nuevas historias que van llegando, como la inteligencia artificial, en fin, y que hoy en día cualquiera, ya le digo, con un PC, una computadora en su casa puede realizar vídeos, puede realizar música, puede realizar, y además de que está muy bien porque está al alcance de todos, pero claro, para el que es profesional, la verdad que los ingresos son pocos, entonces la motivación real es que te guste mucho lo que estás haciendo. Yo en mi caso, por ejemplo, también lo que has comentado, el tema de la progresión que tengo yo en la música y que no paro de evolucionar y tal, es porque yo llevo muchos años en la música y ahora, por ejemplo, los vocalistas con los que trabajo son gente joven Ujú. y son los que te empujan a explorar otros sonidos, otras tendencias y es lo que te hace también estar un poquito más vivo y no caer en la monotonía de hacer siempre lo mismo. Entonces, la verdad que es lo que me mueve. Fíjate que es muy curioso porque los últimos trabajos, por ejemplo, está la creación de la canción meramente pop, ¿no? O sea, están trabajando con Valeria C, con Maraveles, con los Ujú, Sanz. O sea, está por un lado la canción pop, por otro lado ujú. el synth pop, porque se relaciona mucho tu trabajo con lo que es la escena electrónica, que vamos a entrar un poquito más en eso porque hay todo ahí, todo un trabajo, todo un proceso y una generación de la que vienes junto con otros productores, pero también Exacto. por otro lado está el dúo mexicano con el que experimentas el reggaetón.
Y Ujú. obviamente tu obra que comúnmente lleva mucho de vivencias y de cosas muy específicas, ¿no? Hablo de tus EPs, por ejemplo, uno dedicado a Barcelona, otro dedicado a lo que es Sevilla, otro dedicado a vivencias y a experiencias. Entonces, pues eso es interesante, o sea, porque tratar de mantener la concentración en varios proyectos al mismo tiempo de esa forma requiere precisamente todos estos elementos que estamos hablando, pero también el hecho de conocer el pulso y de entender hacia dónde va y donde a veces hay que arriesgar más allá de la zona de confort. Yo lo digo porque muchas veces para quienes escuchan música es un poco difícil. Ah, es que se está vendiendo, es que está haciendo cosas fuera de lo normal, ¿cómo crees? Si él tiene un nombre, si él tiene una reputación, pero no entienden que el artista tiene una sensibilidad y un oído y una forma de ver las cosas muy diferentes que no está viendo que no tiene fronteras de alguna forma. Yo vengo de una generación que, igual que tú, José Ángel, pues hemos vivido muchos pasos de generaciones, de tendencia. Hemos vivido el synth-pop de los 80, hemos vivido la música disco de los 90, hemos vivido también resurgir hasta la misma música rock, ha ido evolucionando, ha ido fusionando. Entonces a mí, por ejemplo, yo he vivido esa música de los 80, es decir, yo empecé con el synth pop en los 80-90 con el grupo Fangoria. Ujú. No sé si conoces a Sí, Fangoria, claro, Alaska. sí, sí, Pues, pues con ellos empecé yo. Hicimos un par de discos en conjunto con Alaska sí, y entonces eso era el synth pop puro y duro de los 80-90 y eso pues yo lo llevo en sangre, como quien dice. sí, Y ahora con la fusión, con las voces con las que colaboro actualmente, pues son tendencias nuevas que intento llevarla al terreno del synth pop de los 80-90, pero sin perder la frescura que tienen las tendencias nuevas. claro, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Valeria C tiene 20 y pocos años. eh, Tenemos ahí también a Marabelle, que es otra chica joven con 25 años. O tenemos a Álvaro Sanz, que también es un chaval con 23 años. ujú, Entonces ellos tienen otra cultura, otras tendencias, y yo trato de fusionar esa riqueza que tiene toda esa evolución que ha tenido, por ejemplo, la música electrónica, o esos arreglos de guitarra, esos arreglos de synth pop, aplicarlo a las nuevas tendencias que ellos están creando y que ellos están desarrollando. Entonces, la verdad que sale algo fresco y algo que en principio está funcionando bien y estamos contentos, tanto vocalistas como yo estamos contentos. y es una, Después, sí, contarte, el di- hecho de que yo vaya lanzando un single tan próximo uno a otro, lo hemos intentado gestionar de otra manera desde la discográfica. Siempre he trabajado con Ernest ujú, de Florina Tarreco, pero es muy difícil porque trabajo con varios vocalistas y todos van lanzando su single cada mes y medio, y son diferentes proyectos, entonces no son cosas que se pisen. Cada uno tiene su estilo, tiene su, su carrera y yo simplemente pues intento ayudarlo y vamos lanzando, pero claro, es inevitable que vayan tan cercanos los lanzamientos. sí. Y obviamente por el ritmo de cada uno, ¿no? O sea, y son, al Exacto. ser tres, prácticamente es uno, y luego pasa una semana, y luego es el otro, y luego Sí. pasa una semana y es el otro. Exacto. Ahora, Pero ahora, por ejemplo, se ujú, agrega, había un chico que es el hermano de Álvaro Sanz, que es sí, David sí, Sanz, así es. que colaboraba con nosotros con la guitarra, y este chico es más, le gusta la bossa nova, le gustan los toques así brasileños, y se ha atrevido a cantar. Entonces ya se ha sumado otro proyecto más, entonces aún todavía hay más trabajo. Y aún así, ya te digo, hay otras cosas que hago en solitario, pero que ya te digo, que es que ya no, la vida no da para más. Oye, pero, y ahorita, por ejemplo, ese material que tienes tú aparte tuyo, lo vas a dejar, como dices, lo vas a dejar descansar un poco porque ahorita lo que está Claro, realmente, el enfoque es la producción. sí, Pero sí. obviamente tenemos que ir, fíjate, tocaste un tema muy interesante que es las colaboraciones, ¿no? Con Alaska, con Fangoria, todo eso que Ujú. viene de toda una cultura que tiene que ver un poco con el punk de los 70, con la movida de los 80, que es cuando explotó Exacto. mucho lo que es el pop. Y es muy curioso porque es un fenómeno que no fue igual
al que No, empezó con los británicos y con los americanos y con nosotros los mexicanos, que fue un proceso que prácticamente lento, que apenas sigue hasta ahorita, sino que en ok. España fue. Digo, lo digo porque pues así fue, ¿no? Fue diferente, o sea, si allá empezó 79 80 con algunos proyectos, acá 87 88 llegan primero grupos argentinos, en el 88 empiezan a sonar los grupos mexicanos, más o menos por ahí, Ujú. aunque claro, hay Sí, sí, pioneros. O sea, tratando de dar un poco de contexto, ¿no? sí, sí. Pero en el caso de España estamos hablando de grupos que vienen que al tener la cercanía con el punk británico, entre 78 y 79, empiezan a crear en la onda post-punk o punk, y de ahí empiezan a surgir todos los grupos que van de la movida y de todas las regiones del país, ¿no? O sea, de todos Exacto. los lados del país. Entonces, Eso todo fue. esto crea una, Ujú. así rápido nada más, crea una cultura muy amplia que hace que muchos jóvenes o que eran niños o que ya eran adolescentes de 80 digan, o sea, Mm. esto está increíble. Y Eso ahí es donde fue. empieza a haber este movimiento con esta generación siguiente, donde ya vienen productores como tú, como Mr. Fly y otros, que empiezan a Ujú. crear, ¿no? Lo que es el sonido. ¿Cómo fue que tú te enganchaste con esto para llegar al punto de colaborar con alguien que es tan influencial, tan mágico como es, Pues en este caso, Alaska? yo, por ejemplo, venía como tú bien dices, de escuchar mucho synth pop británico como Depeche Mode, los Erasmus, Alphaville, venía de Ultravox, venía con la música esa que me arrollaba, ¿no? Y tenía pasión. Empecé con los synth, conocí a One y Mr. Fly, hicimos un Ujú. proyecto conjunto que es Lemon Fly, Sí, y pues en aquel entonces no existían las redes tal y como la conocemos hoy, sino era algo que estaba empezando. Entonces, telefónicamente y mediante correo ordinario, nos pusimos en contacto con Nacho Canut y Alaska. Y le gustó el proyecto. En aquel entonces tenían un productor que se llama Victosi, que era muy influyente y que en ese momento estaba en su mejor momento, y Carlos Jean, ¿sabes? Y sí, pues nada, le interesó el proyecto y Sony, la compañía discográfica Sony, nos fichó y pues financió el proyecto y lo pudimos llevar a cabo. Y ok, la verdad que fue una cosa bonita porque nos pilló muy jóvenes, con mucha ilusión. Lo que pasa que ya también fue un cambio en todo esto de la industria musical, fue cuando empezó a entrar el MP3. sí, Hay una transición que le hizo un poco de daño a la industria. Entonces nos quedamos un poco ahí a medias. Pero la ok. verdad que por las colaboraciones y por la experiencia mereció la pena. Y lo interesante es que tanto Juani como tú lograron apilar todas estas experiencias y siguió cada uno por su parte, pero también creando como que una gran generación de productores electrónicos que han perdurado hasta ahora, donde es muy interesante ver, y digo porque pues a través de Ernest me ha llegado mucha música y de ahí yo me enganché un poco en estarlos escuchando a ustedes y ver qué estaban sacando y qué estaban haciendo. Eh, y el hecho de que dijeron, no hay reglas, o sea, vamos con lo que tenemos y vamos con lo que hacemos, y pues guste o no, esto es, ¿no? O sea, se divierten, crean lo que quieren, Juan un poco más irreverente, tú un poco más buscando entre las vivencias, ¿no? Tus canciones, entonces, pero se crea todo una fórmula que sigue vigente hasta ahora. Y además, pues a mí le pasa como a mí también, que es muy activo, hace muchas producciones, ha colaborado yo creo que en España hay poca gente que no haya colaborado con Juan y Mr. Fly. Sí, Es muy amigo mío. Es sí, más, tenemos proyectos en común, aparte de Lemon Fly, sí. hicimos alguna que otra aventura buscando la música electrónica de baile. Es decir, que hemos tocado todos los palos habidos y por haber en el tema de la música electrónica. Y como bien has dicho, Juaní, es quizá una electrónica más tirando a Alemania, esa Kraftwerk, algo más rígida, y lo mío es un poco más, como tú bien dices, más lírica, unas letras con más peso, con historias, en fin, y más melancólica. Sí, Siempre tiro.
También tengo que decir que gran parte de esas letras provienen de los vocalistas, ¿sabes? Claro, sí. Yo colaboro, pero realmente ellos aportan mucho en ese sentido, ¿sabes? Pero sí, Yo le doy forma con la producción, pero la letra realmente colaboro, hago algún arreglo, pero la verdad que aportan mucho los vocalistas. sí, lógico. Pero en tus proyectos, así como muy personales, ya firmados por ti, sin de esta colaboración, además de que enfocas, digo, siempre hay una especie como de nostalgia, pero con vista al presente. O sea, no, tu Exacto. proyecto muy personal es nostalgia, pero con muy del presente. O sea, puedes crear un EP donde hable, ¿no? Por ejemplo, aquel que habló del ciclismo, ¿no? O sea, Sí, estás hablando de una pasión, pero, y sí, o sea, obviamente va a estar la música que te está influyendo, pero también de alguna forma toques más modernos, siempre estar buscando qué puedo integrar de lo que hay ahorita para poder crear un sonido mucho exacto. más amplio. Entonces, en tu obra la muy personal, muy profunda, está esa combinación de factores que hacen que que cada producción tenga una vida muy propia porque no es solamente nostalgia por hacer. Y muchas veces el artista con una trayectoria tan amplia a veces se queda, ¿no? Estancado, aunque lo que me funcionó, y no, Ujú. o sea, siempre estás, porque hay una cosa muy importante que tenemos que ver. La electrónica siempre está evolucionando, nunca se queda en el mismo lugar, al Nunca, igual que la nunca. música, pero es como que de los procesos creativos que más siempre está buscando cómo Está muy salirse viva. de La esa, sí, música electrónica salirse está siempre muy viva. de lo común, Exacto. sí, Y, por ejemplo, hay mucho, y más de mi generación, hay mucha gente que es reacia o yo qué sé, tienen como una guerra con las nuevas tendencias como el trap, como el reggaetón, como el... Y yo creo que la música siempre es música y hay que tener un respeto hacia todos los estilos musicales. Y más que están naciendo nuevos, se están desarrollando. Yo creo que en su día, por ejemplo, el heavy o el rock and roll se criticó como música basura y realmente hay auténticas obras de arte del rock and roll, del heavy, pues hoy día hay nuevas tendencias como el trap, el reggaetón ujú, o cualquier tipo de este urban que hay ahora y que yo creo que merecen un respeto. Y yo, por ejemplo, siempre en mis producciones intento coger lo mejor de esos estilos, sí, ¿sabes? Sin llevarlo a intentando darle un poco como de calidez, que es mezclándolo con la personalidad mía. por Entonces, supuesto. ya te digo, mi evolución se debe a eso, que no paro de mirar en los nuevos estilos musicales o incluso de toda la vida, pero intentarlo fusionar con la electrónica, que es la que a mí siempre es la base de mi producción. Sí. Oye, podríamos hablar un poco sobre el proceso de técnica de producción, porque es algo que Ujú. muchas veces para quienes hacemos este tipo de cosas se nos va de paso porque muchas veces hablamos de que no, es que esta canción está muy suave, esta canción está muy agradable, esto está así, y muchas veces, o sea, hoy hemos tocado temas muy interesantes, pero creo yo que a veces el trabajo al ser músico y productor, y cuando se es productor, a veces no se pregunta tanto como de qué es o cómo es. Porque muchas veces se piensa en procesos de que, mira, pues es que la cinta tal, cuando yo la pongo, o se trabaja en el ordenador, pero es interesante porque también requiere eso de varias virtudes que se enlazan con lo creativo, no todo es técnico. Entonces, ese No, balance entre lo técnico y lo creativo, ¿cómo lo dominas tú dentro del estudio con un artista? No voy a poner un nombre específico porque todos son situaciones diferentes, sí. pero digamos, ¿cómo podríamos entender el proceso de trabajo de ATK Pop sin dar tantos secretos? Porque también, pues obviamente hay magia que no, No, ¿verdad? no, no, También no. hay No tengo. Realmente, aparte de lo que hemos dicho, que yo creo que tengo algo en común contigo, por ejemplo, que somos amantes de la música. Es decir, que la música nos da vida, nos gusta y es decir, que nos sale de la piel, ¿sabes? Sí, Entonces, claro. yo, por ejemplo, aparte de tener una vida como cualquiera que tiene hijos, que tiene sus días, su historia, pues llega un momento que me paro en mi casa a leer un libro, a ver una película o escucho cualquier tema
y eso pues me lleva a la inspiración o a pensar o incluso viendo una noticia en el telediario, en los noticieros. Veo cualquier noticia y eso me hace reflexionar o me hace eh, que me salga el gusanillo de crear algo, ¿sabes? Sí. Entonces, pues es lo que me meto en mi estudio, me pongo mis cascos, mis auriculares y empiezo a producir. Empiezo con una base de piano o cuatro acordes de guitarra y de ahí pues nace ya un tema que luego paso a uno de los vocalistas. Según vea yo la temática, pues le puede interesar más a una voz femenina, voz masculina, y ya le digo la idea, en fin, y ahí ya vamos rodando y nace lo que es el tema. Pero un tema Mm. básicamente nace de cuatro o ocho acordes y de ahí ya empieza a abrirse. Y ya te digo, cualquier cosa me... El truco yo creo que es eso, motivarte con alguna cosa, Ujú. ¿sabes? Una Sí. película, un libro. O sea que los proyectos que hemos visto ahorita con Mara, con Álvaro, con Valeria C. O sea, puede ser que ellos no tengan nada y la idea inicial Salga salga de ti. de mi estudio o incluso a veces a la inversa, ¿eh? Por Oh, ejemplo, Amaya Pop, que es muy buena guitarrista y me manda los temas Amaya Pop. canturreados Sí. con cuatro acordes de guitarra Ah, ok. y yo ya lo desarrollo mediante eso. Pero normalmente yo creo que más del 80% son cosas que nacen en mi estudio, por lo menos Ok. a nivel melódico de composición. Y ya Sí. luego se desarrolla a medida con el vocalista que lo vaya a desarrollar. E incluso a veces, que es una cosa que sí estamos utilizando mucho, es dos voces. Por ejemplo, participa Mara y participa eh, David con la guitarra y el hermano Álvaro con las voces. Ujú. Entonces son varios, es como si fuera un grupo. Sí, Ella claro. forma, entonces hay muchas ideas, uno aporta con las voces, otro aportan con algunas frases y da la sensación de cuando yo tenía el grupo que cada uno, Juani aportaba una cosa, el vocalista otra y yo otra y ahí se formaba el tema. Entonces trabajo de una manera similar. Ah, ok. Sí, porque yo pensé que cada proceso era de que ellos llegaban y con hojas y te decían, bueno, pues es tú vas a ser mi productor y vamos a colaborar, pero pues yo traigo estas ideas. Pero veo que es importante también que es mitad y mitad, y Sí, eso es es mejor porque de alguna forma también ellos tienen sus ideas muy buenas, pero también es importante que ellos aprendan desde ahorita como que a dejarse guiar por la experiencia. yo ya te digo, el 80% son ideas que nacen en mi estudio, aunque a veces cuando el tema está acabado, el resultado es a lo mejor más del cantante que mío propio, pero Ok, ya te digo que tanto aportan ellos como yo. Yo, además, a la hora al tema de registrar los temas a nivel de autores, siempre se firman a media, sí, ¿sabes? sí. Pero que realmente hay temas que son míos propios y hay temas que vienen directamente del cantante prácticamente acabado. Lo que pasa es que luego en el desarrollo pues, se va agregando y se va desde una primera forma que tiene el tema hasta que acaba, pues al final es que ni te acuerdas de quién puso, quién Ujú, quitó, sí, pero claro. en fin, que creo que es lo que más se disfruta en el desarrollo del tema y en darle vuelta hasta que queda perfecto para los dos, tanto el cantante como el productor estén contentos y el resultado sea, ya te digo, después de haber rodado mucho, a veces ya te digo, un tema puede tener hasta 10 versiones diferentes Ujú. hasta que llega a un fin que ya te digo, al final no recordamos quién puso, quién agregó, quién dijo, pero al final el resultado queda redondo, que es lo importante. Oye, y creo que ya lo platicamos un poquito, pero que viene en el presente y en el futuro, me imagino que más producciones, seguir colaborando con Sí, ellos, terminar los discos de cada uno de los porque son 4 o 5 discos más o menos, exacto. eh, y obviamente, pues seguir, ¿no? En el proceso de seguir Aquí, produciendo, como dices. eh, la verdad que hay muchos temas que ya están acabados y están ya en proyección de lanzarse. Hace poco con Marabelle acabé
un disco que era más flamenco chill, Ujú. porque ella tenía muchas ganas de hacer algo así, entonces hicimos un EP que se va a lanzar ahora durante agosto y que son guitarras muy flamencas y la voz de ella y pocos arreglos más, no tiene mucho más. Ok, Después con Álvaro Sanz, un proyecto más synth pop, más recordando a los 80 90, un synth pop más puro y duro de aquella época, sin tanta mezcla, sino buscando el sonido aquel que ella en aquel entonces escuchaba. Y por ejemplo, con David San, pues tengo un proyecto ahí que suena a bossa nova. Nos recuerda mucho a ese tema de la chica de Ipanema. sí, En fin, un proyecto totalmente diferente a lo que estaba haciendo hasta ahora. Pero la verdad que me motiva mucho por eso, por mismo que hemos hablado antes, que al tratar con nuevos acordes, pues la verdad que motiva bastante. Y después sí, tanto con Amaya como Valeria C, pues tengo muchos temas empezados, pero nada concretado. ok, Así que sí, la verdad que me cuesta llevar adelante tantos proyectos, pero a la vez me motiva ujú. porque son cosas diferentes y no hace que te aburras ni te encasilles en un estilo Así es. y llegue a ser monótono, sino que es algo muy adictivo porque vas pasando de un lado a otro y vas cogiendo cosas diferentes, no es algo que sea, es como por ejemplo, te voy a por un ejemplo, antiguamente, hace años pues se hacía un disco entero con 10 12 cortes y eso era una tortura, crear 12 canciones para lanzarlas en un disco era muy costoso de hacer. La forma de que se trabaja ahora es mucho más llevadera y dinámica, que es de ir lanzando single a single. Sacas un tema, lo lanzas y así parece que estás todo el año haciendo cosas y realmente lo que has sacado durante el año son 12 temas, pero Ujú. como vas lanzando constantemente single a single, es más productivo y es más llevadero. Y No te quemas aparte, tanto. y aparte no se pierde presencia, ¿no? O sea, también eso es muy importante Exacto. porque al salir un disco Eso es. se lanza una sola vez, pues sí, hay Sí. gira y hay todas estas cosas que la industria Que le exige, dan vida. que le dan vida, pero termina, o sea, termina la gira de un Termina, año, de 6 meses, de 2 años, y después de ahí, se pues quema muy ya pronto. pensar en lo nuevo y sí. Se quema bastante pronto, es muy fugaz. Lanza el disco y al mes nadie habla ya de él. ¿Sabes? Luego también antes, por ejemplo, un artista podía crear un disco por año y de repente ya no, o sea, ya por todo lo que se No, vino, ya te tomas pausas, o sea, ya ni siquiera es el trabajo de 3 años para sacar un disco, es un año y no, medio no, y el no. resto lo tienes para volver a cargar porque estás todo después de las Exacto. giras También es lo que y te contaba se antes, que pierde un hoy día poco. las herramientas son muy poderosas, las herramientas que tienes en una computadora son muy poderosas y te facilitan todo el trabajo mucho. Entonces antes para mezclar unas voces te podías pegar eh, meses y hoy día en un rato con los programas que hay y tal, pues te ayudan mucho. Entonces es todo mucho más fácil. Sí, también, o sea, hay también, por ejemplo, con la inteligencia artificial, la posibilidad Ujú, de que muchos artistas tengan una sobreexposición al ujú. crear tan velozmente. Claro, No en la forma como lo estás haciendo tú, sino estamos hablando con el uso de esa tecnología, sí, sí. en el hecho de Eh, decir, tengo un álbum en un yo, día. yo, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, a la hora de utilizarla en mezcladores, masterización, limitación, en fin, para enriquecer lo que es una voz o un instrumento, casi todos los programas que utilizo, pues ya la aplican. Ujú. Entonces te facilitan el mezclar un tema, Sí, en masterizarlo, a la hora de una portada, a la hora de una letra te puede ayudar bastante. Es ujú, decir, que son claro. herramientas muy poderosas que también es como estaba hablando antes, ahí que le tiene hecho una guerra que artísticamente pues, puede hacer daño y a la vez puede ser más productivo, Así es. ¿sabes? Fíjate, ahí lo tocas de una forma muy interesante, la forma de utilizarlo como se debe, como una herramienta Es una herramienta muy poderosa. complementaria
una exacto, herramienta bien utilizada, bien exacto. fundamentado su caso, que no sea el protagonista de lo que estás haciendo No, y no, que no no, te no, haga, y que no te haga flojo. no porque pierdes la personalidad, Así es, pierdes el encanto. Yo creo que el encanto de la música es crear. Y si tú dejas que una herramienta cree por ti, se acaba el encanto. sí, Entonces lo ideal es utilizarlo como una herramienta que te aporte para cortar el tema de producción, pero a su vez no dirige a la producción. así es, Te puede ayudar, pero no condicionarte. Entonces ahí está, yo creo que el secreto así es. de saber utilizar la herramienta. Es como en su día los sintetizadores fueron muy criticados porque decían que era música enlatada, Ujú, un sintetizador, y hoy día un sintetizador es un instrumento más. así Pues es. exacto, así que yo creo que al igual que los estilos musicales hay que darle a cada cosa su valor y saber utilizarlo en el bien de la producción y no para que condicione tu producción. Claro, claro, así es. Ujú. Y digo, hemos tocado en esta sesión temas muy interesantes que tienen que ver con tu forma de producir, con tu forma de crear, con el gran trabajo que estás haciendo, con tu historia. Y ha sido muy, muy entretenido este momento que hemos tenido, muy Igualmente. agradable. Te lo agradezco muchísimo. Es una Más entrevista os agradezco yo a vosotros. que yo Ujú, quería tener desde hace tiempo, que estaba viendo que no, debo de tenerla, ujú. porque desde hace 2 años y de hecho por cuestiones de los correos y todo eso se ha perdido un poco de Es contacto con que, Ernest, pero ahora exacto. ya se ha retomado y me da esta satisfacción de poder generar esto. Obviamente gracias a Ernest que hace posible mediar el contacto a través de Flor. Recuerden, visiten Florinata Records, PSM Music, los sellos que maneja, que son de gran historia dentro de la música en Sí. España de los últimos casi 40 años. Y obviamente agradecerte a ti, agradecerte que te tomes el tiempo para No, conversar siempre, porque siempre estás activo, siempre estás pensando en nuevas canciones, en nuevas formas, y te lo agradezco muchísimo. Para quienes quieran estar en contacto, conocer más o visitar o escuchar tu música y la música con la que estás colaborando con otros artistas, ¿a dónde pueden ir? pues directamente a la página de Florinata Records, en su canal de YouTube. Ahí se puede ver todo, ¿sabes? O en cualquier plataforma digital, desde Spotify, Apple Music, Bandcamp, en cualquier plataforma digital, o simplemente en Google escribiendo mi nombre como productor, pues va a aparecerá que es ATKE Pop y nada, aparece pues desde mi inicio hasta el día de hoy. Y yo también, pues, agradecerte mucho, José Ángel, pues, la difusión siempre que hacéis de mis temas y esta entrevista, que la verdad que agradezco y que ha sido un rato muy agradable y lo he disfrutado muchísimo. No, muchísimas Y un gracias. saludo para todos los oyentes y, y nada, que sigamos disfrutando de la música. Así es, así es, así es, así será y te agradezco muchísimo, espero, no, te deseo buena noche porque pues allá ya van a ser Y las 10 de aquí, la noche, exacto, aquí rosa muy a la y noche. así es, y para nosotros apenas estamos a mediodía, o sea, son las diferencias, así es el mundo. Por día. Sé que allá el sol prácticamente hace poco acaba de meterse y porque así Sí. es, y es, Y además es un una fenómeno, temperatura, aquí tenemos unas temperaturas muy, muy altas. sí. Muy altas. Ah, Es el problema sí, de que suceda ese fenómeno de que aquí a las 8 es cuando se esconde, allá se esconde un ujú. poco más tarde y eso Sí, provoca sí, que el calor sea calor y sí, ese pero bueno, calor. así son las circunstancias. Gracias otra vez, te lo agradezco y estamos en contacto. Y a ustedes que están escuchando y viendo esta entrevista, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta semana. Les recuerdo, visiten a Florinata y ATK Pop para que escuchen la música con la que está trabajando ahorita con otros artistas y la de él, que es una obra muy extensa, muy interesante. Y bueno, pues gracias. Seguimos nosotros aquí.